Perfecto, pues bienvenidos todos. Ya vamos a dar por iniciada la actividad del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar sobre las infecciones emergentes, es decir, dengue, zika y chikungunya. Y pues vamos a iniciar la actividad haciendo una pequeña dinámica. A esto ya lo hemos trabajado con anterioridad. En el grupo de WhatsApp les compartí hace unos minutos un enlace para que puedan ejercer su voto o votar por un par de preguntas que les vamos a hacer. La primera es relacionada con el dengue como causa de infección, y aquí se trata de que contesten si es falso o verdadero el enunciado. El enunciado es el siguiente. El dengue es la segunda causa de infección por arbovirus en la región de las Américas. Pueden unirse, ya sea usando el enlace y votar, o pueden ingresar a la página de menti.com y usar el código que está aquí, que es 54648223, para poder votar. Vamos a dar un par de minutos para que puedan hacer esto y luego pasamos a la siguiente pregunta. Mientras se hace esta actividad, le pido por favor a nuestro compañero que va a presentar hoy el tema, que tenga lista su presentación para que en cuanto terminemos con la dinámica podamos pasar ya directo a la clase. Así que, por favor, tengamos listo eso. Llevamos ya 9 votos, vamos a esperar un minuto más. Ok, bueno, ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta primera pregunta, no, el enunciado no es verdadero, es decir, este enunciado es falso porque el dengue no se constituye en la segunda causa de infección por arbovirus en las Américas, sino es la primera causa de infección por arbovirus, así como lo vamos a ver en un minutito. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta para que podamos completar esta actividad. La siguiente pregunta es la que dice así: Guatemala ocupa la primera posición en las Américas en la incidencia de Zika. Los que consideren que este enunciado sea falso, pues votan ahí por esa opción, y los que consideren que es verdadero, por favor, voten por ella. Vamos a dar igualmente un par de minutos. Llevamos ya 8 votos registrados. La mayoría de los que han votado piensan que ocupa la primera posición, es decir, perdón, que no ocupa, es decir, que el enunciado es falso, y 22% considera que este enunciado es verdadero. Vamos a dar un minutito más para que puedan votar. Los profesores también pueden votar si quieren.
Ahí vamos, maestro. Gracias, doctor. Bueno, ya llegamos a 10 personas que votaron. La participación es abrumadora. Es decir, vamos ya a terminar con esta parte, esta sección de la actividad del día de hoy. Fíjense que la mayoría opina que este enunciado es falso y efectivamente tienen razón, o sea, la mayoría tiene la razón, porque Guatemala no ocupa la primera posición de las Américas en incidencia de Zika, pero ocupa la segunda, solamente por después de Brasil. Brasil, ahorita vamos a ver unos datos, es el país en América o en la región de las Américas que más tiene incidencia de Zika, pero pues interesantemente resulta que Guatemala, con una población mucho menor, tiene una incidencia pues bastante alta también a nivel de Latinoamérica o la región de las Américas. Voy a compartirles, perdón, doctor Robinson, solo les voy a compartir un par de diapositivas ahí, si usted me permite. Gracias. Oye, ahorita le doy ahí para que usted pueda empezar con la actividad. Fíjese que son un par de datos que afirman o que pues, vienen a confirmar lo que estamos compartiendo. Son dos diapositivas, tres con la presentación. Ahorita va a abrir esta cuestión. Pues fíjense que Guatemala tiene, por lo menos en los últimos 8 años, una incidencia anual de alrededor de entre 4,000 y hasta 6,000 casos de dengue por año. Pero en el año 2020, 2019, la cantidad de casos de dengue se incrementó muchísimo. Vean cómo aumentó. Y pues asimismo se presentaron casos de chikungunya, que es esta zona celeste de acá, y la parte de hasta arriba, que son los casos de Zika. O sea, Guatemala es un área con una incidencia bastante alta de estas condiciones, sobre todo el dengue. Y es el dengue precisamente la principal causa de infección por arbovirus en las Américas, en toda la región de las Américas. Este reporte que está acá es el reporte de todas las ministerios de salud o direcciones de salud de cada país de las Américas y que pues se encarga la OPS de conjuntarlo. Este reporte está actualizado a diciembre de 2021. Entonces, por eso ven ustedes que tiene datos de hasta el 2021. Vemos cómo entre 2008 y 2016 la frecuencia de estos problemas fue incrementando. En 2015 empezamos a ver ya la presentación de Zika a nivel pues, mundial, sobre todo en la región de las Américas, y en 2016 fue cuando más nos pegó. Aquí nos afectó muchísimo. Chikungunya, un par de años antes, empezó con esta frecuencia de presentación. Entre 2014 y 2015, pues casi igualó a la cantidad de casos de dengue que se presentaron en toda la región de las Américas. Y luego, pues la frecuencia se ha ido reduciendo, pero siempre existe la condición. Como les comentaba, Guatemala solo está por detrás de Brasil. O sea, para el año 2021, resulta, hasta la semana epidemiológica 49, se habían presentado en toda la región de las Américas 18,800 casos de Zika, casi 19,000. De esos, el 85% eran reportados por Brasil, pero Brasil tiene, para empezar, una población muchísimo mayor que Guatemala. Y tiene otras condiciones de vida. Y Guatemala ocupa el segundo lugar con el 10% de todo lo que se reportó en ese año, en ese periodo epidemiológico. Entonces, vean cómo nos ha afectado y pues al final no es solo que me dé fiebre y dolor de huesos, ¿no? Porque pues, que me da, que bueno, y se me va a aliviar, pero todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a malformaciones, a problemas del embarazo, que son situaciones que ahorita el doctor nos va a ampliar. Así que ahora sí, habiendo dicho esto y haciendo este preámbulo, le voy a pedir al doctor Robinson que nos haga favor de presentarnos el tema. Adelante, doctor. No sé si miran mi pantalla. Sí se ve, doctor, adelante. Ok. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el dengue, el Zika y el chikungunya. Empezaremos hablando acerca del dengue. El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por por un mosquito hembra, principalmente de las especies Aedes aegypti. Pero ¿por qué las hembras son las responsables y no los machos? Bueno, debido a que estas necesitan sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo. El causante del dengue es un virus de la familia Flaviviridae, que tiene 4 serotipos distintos.
aunque estrechamente emparentados. Está el DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. Se cree que la recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que ha causado la infección. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos tras la recuperación es parcial y temporal. La infección posterior causada por otros serotipos aumenta el riesgo de padecer el dengue grave. Como decía el doctor, el dengue es la enfermedad por arbovirus más común, con un 40% de la población mundial viviendo en zonas de transmisión del virus del dengue. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura del mosquito infectado. Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, a niños, a jóvenes y adultos. Según la Organización Panamericana de la Salud, hay factores macrodeterminantes y microdeterminantes. Entre los factores macrodeterminantes que están asociados al dengue, podemos hablar sobre la altitud en la cual se puede encontrar alguna población, que puede ser menor a 2.200 metros sobre el nivel del mar, o también en temperaturas de 15 a 40 grados centígrados, así como la humedad, que puede ser moderada o alta. Otros factores importantes es el estado de las viviendas. En muchas zonas hay canales de desagüe de agua de lluvia que son obstruidas por desecho, así como picos de botellas en las partes superiores de las paredes. También otro factor importante es el aprovisionamiento del agua. Las aguas almacenadas no protegidas en las casas por más de 7 días, la recolección de desechos sólidos, envases de almacenaje inadecuado, recipientes pequeños en desuso o llantas desechadas. Ahora, entre los factores microdeterminantes asociados a la enfermedad están los factores individuales del huésped, el sexo, la edad, el grado de inmunidad, las condiciones de salud específicas, la ocupación y las conductas tanto individuales, familiares y comunitarias. También están los factores del agente de la enfermedad, como el serotipo, el subtipo circulante y el nivel de viremia. Y los factores de los vectores, como la abundancia, el foco de proliferación de mosquitos y la densidad de hembras adultas. Si el suministro de agua no existe o bien es de baja calidad e irregular, la población tiende a almacenar aguas en tanques, en barriles y en recipientes, lo cual podría provocarle un criadero potencial del mosquito Aedes aegypti. Considerando el mismo panorama para la recolección de basura, pues se suelen acumular los materiales inservibles en patios como latas, botellas y llantas, provocando el mismo efecto. El agente etiológico del dengue es del género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Es un virus ARN de cadena simple en sentido positivo, icosaédrico con envoltura y con un diámetro de 45 a 55 nanómetros. Consta de 3 proteínas estructurales, como es la proteína de la envoltura E, la proteína de la membrana M y la proteína de cápside C. La proteína E es considerada como la importante en la respuesta inmune por inducir anticuerpos neutralizantes. Es transmitida de una persona infectada eh, a una susceptible por el piquete del mosquito Aedes aegypti, que tiene un radio de vuelo corto y especialmente sus actividades son diurnas. La patogénesis, debido a que la infección por virus del dengue se transmite por la picadura del mosquito a través de la epidermis y la dermis, donde se infectan las células inmaduras del Langerhans, como son las células dendríticas epidérmicas y los queratinocitos. Se ha demostrado que el primer blanco de este virus en humanos son las células dendríticas de la piel, que funcionan como centinelas del sistema inmune. Durante la salivación del artrópodo, las partículas virales son liberadas en la dermis y las células dendríticas del Langerhans tienden a interiorizarlas, lo que contribuye a la diseminación del virus cuando éstas migran a los ganglios linfáticos. Las células infectadas migran del sitio de la infección hacia los nódulos linfáticos. Se reclutan los macrófagos y los montocitos, que se convierten en células blancos de la infección, y el virus se disemina a través del sistema linfático. Como resultado de esta primera viremia, la infección se extiende a las células dendríticas, a las células endoteliales y a los hepatocitos. Durante la infección
Por el virus del dengue, el sistema inmune responde con la producción de diversas citocinas proinflamatorias, las cuales estas están relacionadas con la patogenia de la enfermedad. En especial, los macrófagos se convierten en uno de los principales productores de citoquina. Adicionalmente, el virus del dengue provoca apoptosis y liberación de citocinas proinflamatorias. Estos eventos traen como consecuencia disfunciones endoteliales y aumento de la permeabilidad vascular, lo que facilita la aparición de fenómenos hemorrágicos. Asimismo, este virus afecta a la médula ósea, provocando supresión de la hematopoietina y como dije anteriormente, también llega a los hepatocitos, conllevando una pérdida de la función y esta provoca un trastorno de coagulación que acaba en hemorragia. El síntoma más... Solo, doctor, voy a hacer un par de comentarios complementarios a la información que está dando. Uno es que en México y Guatemala, el año pasado, se reportaron que las 4 serotipos estaban circulando. Entonces, aquí están dadas las condiciones para presentar no solo dengue, sino también cuadros de dengue complicado, llamémoslo así, sobre todo el dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica por dengue, que como ya explicó el doctor, tiene dentro de sus características fisiopatológicas la capacidad de inducir una respuesta inflamatoria a nivel del endotelio, sobre todo de los pacientes, que predispone a tener este tipo de manifestaciones hemorrágicas y las complicaciones que uno puede llegar a tener con dengue. Es importante recordarlo porque, si bien es cierto que la mayor parte de los pacientes con dengue, cuando es la primera infección, no se van a complicar, obviamente se sienten muy mal, pues se sienten que están muriendo del dolor óseo y todo, o sea, los síntomas son muy serios. Si bien no se van a morir, cuando los pacientes tienen una segunda infección es cuando tienden a presentar cuadros más complicados, que vamos a platicar ahorita a continuación. Adelante, doctor. Ok, el síntoma más común del dengue, pues es la fiebre, por lo que se conoce con su nombre tradicional de fiebre rompehuesos, junto a cualquiera de los siguientes síntomas como son sarpullidos, molestias y dolores en los ojos, especialmente retrooculares, mialgias, artralgias y dolores en los huesos. Puede ocurrir también odinofagia o síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, asimismo cefaleas. Los síntomas de dengue generalmente duran entre 2 a 7 días. La mayoría de las personas se recuperan en alrededor de una semana. Cuando la cantidad del inóculo viral es deficiente, debido a que el sistema inmune tiende a neutralizar la infección. La temperatura aumenta rápidamente hasta 40 grados centígrados con bradicardia relativa. A menudo los ganglios linfáticos cervicales e inguinales están aumentados de tamaño. Los casos leves de dengue, estas adenopatías se remiten en menos de 72 horas. Ahora, cuando el inóculo del virus es abundante y vence al sistema inmune o es otro serotipo del virus, este puede llegar a una enfermedad crónica, por lo que se implanta el virus en el hígado, produciendo hepatomegalia y puede terminar en hepatitis. También pueden hallarse hiperemia de la esclera, eritema, exantema maculosa de color rosado. En particular se da en la cara, en el cuello, en los brazos y en el dorso. Hay 3 fases clínicas del dengue. Está la fase febril. Generalmente los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina, lo cual puede ser bifásica. Usualmente la fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retroocular. Algunos pacientes pueden presentar odinofagia e hiperemia en faringe y conjuntiva. Los trastornos gastrointestinales como anorexias, náuseas, vómitos y la evacuación de líquidos son comunes también. En la fase febril temprana puede ser difícil distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles agudas. Al realizar el examen físico se debe observar la presencia de petequias, equimosis en la piel. El hígado puede estar aumentado de tamaño y doloroso a la palpación. Además, al comienzo de la etapa febril es característica clínica. Estas características clínicas, perdón, son indistinguibles entre los casos del dengue y las que después van a evolucionar hacia un dengue grave. Está también la etapa
crítica de la enfermedad, que inicia cuando la temperatura desciende, que coincide con la extravasación del plasma y su manifestación más grave es el choque, que dura de 24 a 48 horas. Se evidencia con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e hipotensión. Al realizar el examen físico se debe prestar atención a las hemorragias y a la extravasación de líquido y hemorragias de la mucosa nasal como epistaxis, gingivorragia, metrorragia, hipermenorrea, así como se pueden observar fases hemorrágicas digestivas, así que podemos observar melenas y hematemesis. Y está la tercera fase, que es la fase de recuperación. En esta etapa de la evolución es cuando tiene lugar una reabsorción gradual del líquido extravasado que retorna del compartimiento extravascular al intravascular. Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. Después de la etapa crítica, el enfermo pasa un tiempo variable en la etapa de recuperación que también requiere de la atención médica, pues durante este periodo es que el paciente debe eliminar fisiológicamente el exceso de líquidos que se habían extravasado hasta normalizar todas sus funciones vitales. En forma de resumen, en la imagen podemos observar las tres fases del dengue, en la cual en la fase febril se detecta la presencia del virus ya en la sangre, que se le conoce como la viremia, y la disminución de recuentos de glóbulos blancos. Así también hay un aumento de la temperatura a 40 grados centígrados hasta el final del tercer día. Por lo tanto, la vigilancia de los signos de alarma y otros parámetros clínicos es crucial para el reconocimiento de la progresión a la fase crítica. Ahora, en la fase crítica, que es del cuarto al quinto día, la prueba de laboratorio se evidencia la elevación de hematocritos y el descenso de plaquetas hasta alcanzar sus valores más bajos. La leucopenia con neutropenia y linfocitosis con un 15 a 20% acompañado de una rápida disminución de plaquetas que anteceda la extravasación del plasma y a veces con grandes hemorragias digestivas asociadas, así como alteraciones hepáticas y quizás de otros órganos. El hematocrito se eleva en esta etapa y las plaquetas que ya venían descendiendo alcanzan sus valores más bajos. En vista de que el laboratorio no sustituye a la clínica, deberá realizarse un buen examen físico. Y en la fase de recuperación, que es del séptimo día en adelante, las plaquetas se vuelven a normalizar, las plaquetas se vuelven a normalizar y eso se da por la reabsorción de líquido. Y las inmunoglobulinas M aparecen elevadas. El dengue grave. El dengue grave es un tipo de enfermedad más serio que puede causar shock, hemorragias internas e incluso la muerte. Algunos de los factores son la presencia de anticuerpos intensificadores y no neutralizantes. Los bebés y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar dengue grave o la sucesión de infecciones. Esto quiere decir que cuando una persona previamente se infectó con un serotipo 1 y vuelve a infectarse, pero con un serotipo 3, la protección que adquirió desaparece y es muy probable que el dengue se vuelva grave. Ahora, el dengue hemorrágico. Este se considera complicado debido a que puede haber manifestaciones de sangrado leve o grave en mucosa nasal, encías, piel, aparato genital femenino o masculino, encéfalo, pulmones, aparato digestivo y hematuria. El dengue hemorrágico puede iniciarse únicamente cuando el dengue hemorrágico se inicia con edema, es grado 1, especialmente en los niños o bien con derrame pleural y ascitis. Si hay hemorragia espontánea, se denomina grado 2. Puede comenzar con dolor intenso en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, sudoraciones frías, mayor ataque del estado general y en los casos graves el paciente tiene sensaciones de muerte inminente. La duración de la evolución del dengue hemorrágico usualmente es de 24 horas, menos frecuente es de 48 y rara vez es de 72 horas. Durante este tiempo puede haber un descenso de la presión arterial, a lo que se le denomina el grado 3 en ocasiones. La duración de este periodo de hipotensión puede durar menos de una hora. En raros casos dura de 2 a 12 horas y en casos extremos dura incluso más de 12 horas.
Este descenso puede ser de 10 milímetros de mercurio por debajo de la presión arterial media, lo que se considera estado de choque. En algunos casos, la presión arterial media baja hasta 25 milímetros de mercurio por debajo de la mínima para el paciente y en estos casos sufre una sensación de muerte inminente y una vez superada el periodo de hipotensión, el paciente se siente bien. La persistencia del estado de hipotensión por más de 3 horas debido a un manejo inadecuado por el uso de soluciones no recomendadas o por la administración de volumen muy inferior a lo que el paciente requería, se le denomina grado 3, de grado 4. Y aquí está, el paciente se encuentra en un estado de choque generalmente irreversible. Las petequias pueden aparecer espontáneas o bien pueden ser provocadas en un dengue hemorrágico por medio de la prueba de torniquete o la prueba de lazo. En esta prueba de torniquete o de lazo se infla el manguito de presión sanguínea a un punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos. Después se desinfla el manguito y se espera que la piel regrese a su coloración normal y después se cuenta el número de petequias visibles en un área de 1 pulgada cuadrada de la superficie ventral del antebrazo. 20 o más petequias en el área de 1 pulgada cuadrada constituye una prueba positiva. Para el diagnóstico lo principal es la clínica, pero también se puede realizar hemogramas completos en la cual puede mostrar leucopenia hacia el segundo día de fiebre y hacia el cuarto o quinto día el recuento de leucocitos puede oscilar entre 2.000 a 4.000 con solo 20 a 40% de granulocitos. También hay un método rápido, sensible, simple y reproducible con adecuado control que es el PCR que suele solicitarse entre 1 o 2 semanas después del inicio de los síntomas. Un PCR que detecte el virus directamente se considera la prueba diagnóstica más fiable y un resultado positivo se considera diagnóstico por sí solo. Un resultado negativo puede deberse a que no exista la infección o bien que la cantidad de virus sea insuficiente como para permitir su detección. En esta situación puede darse si se, en esta situación puede darse si se obtiene la muestra más allá de 1 semana tras el inicio de los signos o síntomas. Si se sospecha de la exposición al virus que ha sido muy reciente, debería repetirse la prueba al cabo de unos días. En cualquier caso, el resultado negativo de PCR suele ir seguido de una serología, de un estudio serológico. Un resultado positivo en ambos anticuerpos indica que es probable que la persona haya contraído la infección en las últimas semanas. La IgM puede arrojar un falso positivo si la persona se ha infectado por virus similares del dengue, como es el virus del chikungunya. Por ello, si la IgM es positiva y el resto de las pruebas negativas, se suele realizar una técnica denominada la neutralización por reducción de placas, que permite confirmar que los anticuerpos detectados son debidos al dengue y descartar otras infecciones virales. Un IgG positivo con un IgM negativo o baja indica que probablemente se padeció la infección anteriormente. Sin embargo, si el título de IgG aumenta más de 4 veces entre la primera y otra obtenida al cabo de 2 a 4 semanas, es probable que la infección sea reciente. Si los resultados de ambas pruebas son negativas, lo más probable es que no se trate de una infección por el virus del dengue y deberá buscarse otra causa a los signos y los síntomas. También podría ser que los niveles de anticuerpos fueran tan bajos que no se pudiera detectar, como ocurre si se realiza el análisis demasiado pronto tras la exposición del virus. Recordemos que ninguna prueba de laboratorio tiene la capacidad de predecir si la infección evolucionará hacia una forma grave, aunque las personas con antecedentes de haber infectado de dengue previamente tienen un riesgo más elevado de sufrir un dengue grave. Doctor, solo aquí, antes de hablar del tratamiento, fíjense que esto es bien importante porque está relacionado con lo que debemos, o cómo debemos, mejor dicho, abordar a estos pacientes. Primero, no siempre vamos a tener la prueba objetiva diagnóstica en la mano para decirle al paciente con toda certeza, mire, usted tiene dengue.
Generalmente existe una serie o una manera de clasificar a los casos como caso sospechoso, caso confirmado, o sea, de acuerdo a la presentación clínica. Claro que como vamos a ver más adelante, hay otras enfermedades que se parecen mucho. Incluso cuando empezó lo del COVID, prácticamente todo era COVID y podría haber sido dengue. O sea, también, y de hecho en el 2020, en los primeros 6 meses de evolución de ese año, hubo un incremento importantísimo también en la incidencia de casos de dengue a nivel de América Latina, sobre todo en Brasil, eh, por, digamos, el enfoque que se le dio a la salud en general. ¿Sabe? Todo era COVID y todo era COVID y ahí pues ya, no había otras cosas. Eso afectó mucho los programas de prevención y de control, sobre todo del transmisor. O sea, ¿cómo controlamos a esta enfermedad? Bueno, controlando al que la transmite, que es el mosquito. Pero esos programas se vieron un poco abandonados, no digo que solo en Guatemala, sino a nivel general, sobre todo pues en toda Latinoamérica, y eso favoreció que el vector se reprodujera y que fuera más factible que las personas viviendo incluso en entornos cerrados, aunque hubiera distanciamiento y todo igual, pues los zancudos, había más zancudos, se picaba a todo el mundo, entonces se transmitían más estas cuestiones. La situación es que no hay manera hasta ahora de predecir exactamente también qué casos se van a complicar, como ya lo dijo su compañero. Y lo más importante aquí es vigilar al paciente, darle un buen plan educacional, si le van a dar manejo ambulatorio, darle un buen plan educacional y dejar todo registrado, todo bien anotado de cómo lo abordaron, qué le dijeron y todo, para que los pacientes, en caso se complicaran o presentaran signos de alarma, reconsulten de inmediato. Y en casos de riesgo, como los que ya tuvieron una infección previa, que se puedan entonces, no sé, monitorear de forma más cercana, incluso dejarlos ingresados mejor si tienen infección previa, si tienen plaquetopenia, si tienen afección de pruebas hepáticas. Esos pacientes, aunque parezcan estar muy estables, es mejor dejarlos ingresados, monitorearlos y que pasen la fase crítica para que entonces se defina quiénes se puedan o no complicar. Poner mucha atención en esto, por favor. Ahora sí vamos al tratamiento, doctor. Adelante. Ok, para el tratamiento puede indicarse paracetamol en dado caso el paciente refiere a dolor, pero no se debe de utilizar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, debido al riesgo de sangrado o aumenta también el riesgo de síndrome de Reye en los niños. Lo que no se debe de hacer también es usar corticosteroides. No están indicados y puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunosupresión. No transfundir plaquetas cuando el recuento de estas estén bajas, debido a que las transfusiones de plaquetas no disminuyen el riesgo de hemorragia grave. Podría provocar sobrecarga de líquido y hospitalización prolongada. No usar solución salina normal al 0,45%. No se debe administrar ni como líquido de mantenimiento, ya que se filtra a terceros espacios y puede conducir a un deterioro de ascitis o derrame pleural. No asumir que los líquidos intravenosos son necesarios. De primero se debe verificar si el paciente puede tomar líquido por vía oral, y si no, usar solo la cantidad mínima de líquido intravenoso para mantener al paciente bien perfundido. Disminuya los líquidos intravenosos según mejore la situación hemodinámica o la producción de orina en el paciente. Se debe avisar al paciente cuándo debe regresar al hospital, informarle sobre las señales de alerta, cuándo ocurren y sobre el periodo crítico que comienza cuando la fiebre se va. Que reconozca el periodo crítico. El periodo crítico comienza con la desaparición de la fiebre y dura de 24 a 48 horas. Durante este periodo, algunos pacientes pueden deteriorarse rápidamente. Vigilar acerca de la entrada y la salida de líquido, los signos vitales y los niveles de hematocrito. Se debe monitorizar la entrada y la salida de líquido al menos en cada turno y los signos vitales a cada 4 horas. El nivel de hematocrito deben de monitorizarse al menos cada 6 a 12 horas durante el periodo crítico. Se debe reconocer y tratar el shock temprano. El shock temprano, también conocido como shock compensado o shock normotensivo, se caracteriza por la estrechez de la presión diferencial,
la diferencia entre presión diastólica y la presión arterial sistólica se acerca a 20 milímetros de mercurio, el aumento de la frecuencia cardíaca y el retraso en el llenado capilar o extremidades frías. Administrar coloides como la albúmina para el shock refractario. A los pacientes que no responden a 2 o 3 bolos de solución salina isotónica se les debe de dar coloides en vez de dar más soluciones salinas. Se debe de administrar una concentración de glóbulos rojos o sangre entera para las hemorragias clínicas significativas si el hematocrito está disminuyendo y los signos vitales están inestables o hay sangrado significativo y transfundir sangre inmediatamente. La dipirona se debe considerar para manejos exclusivos de segundo y tercer nivel. No se debe administrar por vía intramuscular ni en pacientes pediátricos y cuando se utilice se debe informar riesgos. Entonces, de forma resumida, el manejo de los casos del dengue, cuando se le haga la evaluación, se debe de ver si vive o viaja a unas áreas endémicas del dengue o tiene fiebre y también se debe de ver si el paciente puede presentar náuseas, vómitos, erupciones en la piel, dolores y malestar en los ojos, en la cabeza, en los músculos y articulaciones, también señales de alerta o pruebas de torniquete si es positiva o leucopenia. Luego ya debemos ver las señales de alerta, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, hepatomegalia, manifestación de acumulación de líquido, aumento del hematocrito concurrente con disminución rápida en el recuento plaquetario. Si el paciente no tiene señales de alerta, se le da un tratamiento ambulatorio. Para los pacientes con señales de alerta de dengue severo o con condiciones coexistentes como embarazo, una persona que está embarazada, niños, personas con diabetes, situaciones sociales o con una edad más avanzada o que presente una insuficiencia renal, se le da un tratamiento hospitalario. Para pacientes con cualquiera de los siguientes, como una fuga grave de plasma con shock o acumulación de líquido y dificultad respiratoria grave, sangrado grave o fallo grave de órganos, se le da también un tratamiento hospitalario. Aprovechando esta diapositiva y antes de pasar a otro tema, fíjense que ahorita que el doctor comenta esto, recuerdo el reporte de un caso de un niño como de 2 años de edad que falleció por esta situación, por dengue, y que había sido evaluado justamente en un centro de salud, no sé, me acuerdo si era de Ciudad Quetzal o de Ciudad Satélite. La cuestión es de que pues, ya solo con el hecho de ser infante, o sea, ser un niño, uno le tiene que poner más coco o más seguimiento, más cercano a estos casos. Y si de plano no lo puedo manejar ahí en el centro de salud, pues referirlo. Al final fue un gran problema. O sea, yo recuerdo que estuvo involucrado ahí hasta el que era el director del centro de salud de esa región. No sé cómo evolucionaría al final, pero casi siempre pues termina en la proposición de una especie de arreglos económicos o cuestiones así, pues, pero la verdad es que no habría por qué. Si ustedes consideran que un paciente de plano no tiene ninguna señal de alerta ni riesgo de complicarse, pues le dan manejo ambulatorio, pero siempre el plan educacional y deben dejar registrado lo que hicieron o lo que no hicieron y por qué lo hicieron y por qué no. Sus notas de evolución bien completas, concretas y concisas, como hemos hecho siempre cuando discutimos casos clínicos, sus notas de evolución que justifiquen sus análisis y posturas o propuestas de manejo, son importantes dejarlas registradas porque es lo que al final de cuentas los puede pues, ayudar a salir adelante de este tipo de situaciones. Y en este caso que les comento, pues el niño pues, era un infante, ¿no? Definitivamente ese paciente tenía un riesgo particular, así que ya eso pone en otra perspectiva lo que le sucedió ahí al niñito, pues desafortunadamente. Sigamos con el siguiente tema, doctor, adelante. De acuerdo. Ahorita vamos ya a hablar acerca del Zika. En 1947 el virus del Zika fue identificado por primera vez en monos del bosque Zika. El mono era el Rhesus sentinella en Uganda. En mayo del 2015 se informó la transmisión local en América del Sur, a continuación en Centroamérica y en el Caribe, llegando a México a finales de noviembre del 2015.
El virus del Zika es un arbovirus, virus transmitido por artrópodo de la familia Flaviviridae. Es un virus ARN monocatenario. El periodo de incubación es de 3 a 12 días. Se transmite a las personas principalmente a través de la picadura del mosquito del género Aedes, sobre todo la especie Aedes aegypti, y en menor frecuencia por Aedes albopictus. Otras formas de transmisión puede ser por relaciones sexuales, transfusiones de sangre o trasplante de órganos, también por transmisiones verticales y por accidentes laborales. Entre los signos y los síntomas, podemos hablar que las infecciones se presentan inicialmente con dolor de cabeza, un exantema maculopapular descendente que involucra la palma y las plantas de los pies, fiebre, malestar general, mialgia, anorexia, conjuntivitis no purulenta, artralgia, edema de extremidades y algunas veces síntomas abdominales como dolor abdominal y diarrea. El rash puede ser pruriginoso e interferir en la actividad diaria del paciente, incluso dificultar el sueño. En su fase de convalecencia puede producir descamación laminar. El edema de miembros y la conjuntivitis parecerían ser más comunes en la infección del virus del Zika que en el dengue o la chikungunya, mientras que la hepatomegalia, leucopenia, trombocitopenia fueron menos comunes en infecciones por el Zika. Los síntomas por lo general duran de 4 a 7 días. Las manifestaciones clínicas que permiten sospechar la infección por Zika en embarazadas, así como la evolución y el pronóstico de las madres, no difieren de lo que observamos en la población en general. La mayoría de las embarazadas presentan exantemas, con frecuencia maculopapular, pruriginoso. También pueden presentar fiebre, conjuntivitis, artralgia, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio. Los síntomas duran de 2 a 7 días y son en general autolimitados. En algunos casos el rash puede persistir hasta 15 días. La infección por el virus del Zika durante el embarazo puede causar microcefalia u otros problemas al bebé como discapacidad intelectual, problemas con el movimiento y el equilibrio, problemas para comer, tal como dificultad para tragar especialmente. Las manifestaciones neurológicas pueden aparecer durante la fase aguda de la infección o después de ella. El síndrome de Guillain-Barré es la complicación neurológica más frecuente, bien en su forma clásica, aunque menos frecuente están otras manifestaciones como la encefalitis, la meningoencefalitis, cerebrilitis, encefalomielitis aguda, diseminada, mielopatía inflamatoria y alteraciones de los nervios craneales. En la patogénesis inicia con la picadura del mosquito. Se depositan las partículas virales en la epidermis y en la dermis. Afectan los queratinocitos en la epidermis y los fibroblastos y las células dendríticas en la dermis. Estas tienden a producir una destrucción de las células de la dermis y la propagación. 72 horas después, el 100% de los fibroblastos se encuentran infectados. Sucede una replicación en el citoplasma celular mediante la autofagia y la apoptosis y llega a la formación de edemas cutáneos. Para el diagnóstico, la clínica y la situación epidemiológica en la cual se encuentre es importante, eh, pero si hay dudas se pueden realizar, ya se pueden realizar PCRs, ya sea con muestras del suero o líquido cefalorraquídeo de 1 a 6 días de síntomas o muestras en orina de 5 a 15 días de evolución y muestras de placenta. Si el PCR del Zika sale positivo, se toma en cuenta como confirmado. Si sale negativo, un resultado negativo no se descarta porque diversos factores pueden afectar la detección de la ARN viral, como la RNasa, la temperatura. Entonces se vuelve a pedir una segunda muestra de suero líquido cefalorraquídeo cuando ya hayan pasado 6 días de los síntomas. También se puede realizar ELISA, IgM del Zika,
cuando ya han pasado 6 días del primer inicio de los síntomas. Si sale negativo, pues se descarta que el paciente pueda tener Zika. Ahora, si sale positivo, existen evidencias de una fuerte reacción cruzada entre el dengue y el Zika en una prueba de ELISA, de IgM. Un resultado positivo deberá ser procesado por neutralización para el Zika y para el dengue e incluir otros flavivirus que pueden circular en la región. Y ya después de esta, al ser ya neutralizado y si sale el resultado positivo, pues se confirma y si sale negativo, pues se descarta. No, ahora para el tratamiento no existe un tratamiento antiviral específico para la infección por virus del Zika. Se recomienda el tratamiento sintomático tras excluir enfermedades más graves, tales como la malaria o el dengue o infecciones bacterianas. No hay una vacuna ni tratamiento, se recomienda reposo y el uso de paracetamol en caso el paciente refiera a dolor. El consumo abundante de líquido, se recomienda 6 vasos de 250 ml o más por día. El uso de paracetamol, como le dije anteriormente, para la fiebre y el dolor. Tomar también acetaminofén para la fiebre. Se puede utilizar antihistamínicos para reducir el prurito y esteroides para tratar la conjuntivitis, siempre bajo observación médica. Pueden darse casos de coinfección también por virus del Zika y dengue en el mismo paciente. Antes de pasar a chikungunya, doctor, solo comentar aquí con Zika, el cuadro clínico se puede padecer mucho a dengue, pero hay algunas características, como ustedes ya vieron, que nos pueden ayudar a ir diferenciándolo clínicamente. Si hay más afección de tipo conjuntival, si hay una menor sintomatología de dolor óseo, si hay más datos de hepatopatía y sobre todo preocupante la situación en el embarazo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones neurológicas, que en el adulto pues, son relativamente más frecuentes que en otras condiciones de infecciones febriles por arbovirus, resulta que en los niños en desarrollo, las manifestaciones de tipo neurológico representan malformaciones. Esas malformaciones van a ser más severas en la medida que el embarazo tenga un menor desarrollo. Cuando empezó esto en 2015, se pensaba que ciertos factores, o pasado de ciertas semanas de embarazo, el bebito pues ya iba a nacer sin ningún problema, pero al final digamos, se documentó que incluso casos de pacientes que habían adquirido la infección en el último mes de embarazo y que luego el bebito nacía, tenían algún grado de retraso mental o alguna alteración de tipo neurológica no tan marcada como los característicos casos de microcefalia y alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central que se presentan en niños con menor etapa de embarazo cuando las madres se infectan, pero siempre se presentan. O sea, es un riesgo muy, muy alto que incluso en su momento motivó hasta debates éticos sobre la conveniencia o no de aprobar el aborto en ciertas condiciones como esta, por ejemplo. Pero al final, pues ya no, todo se quedó en discusión, no se hizo nada más, solo se discutió. Entonces sí es importante que lo tengamos y sobre todo pues establecer que las medidas preventivas que nos sirven para dengue también nos sirven para Zika y que hay que promoverlas. O sea, desde la posición que estemos, como médicos, tenemos que promover la prevención de estas situaciones. Adelante, doctor, sigamos con el otro tema. Yo solo para agregar en esta parte, pues una parte esencial, ¿verdad? Es como ha estado explicando el doctor y el doctor Moreira, hacer el diagnóstico diferencial. Normalmente dengue nos va a dolor retroocular, pero no es tan frecuente que nos dé la conjuntivitis, el eritema conjuntival. Ese es un elemento diagnóstico importante porque estas enfermedades no es tan fácil. De hecho, si ni laboratorialmente se pueden separar, de acuerdo a lo que está explicando Robinson ahorita, por la inmunidad cruzada que hacen las pruebas, imagínense clínicamente. Pero un único elemento que nos puede hacer diferenciar uno del otro, a grosso modo, pero no definitivamente, es que en Zika pues hay mucha conjuntivitis, mucho eritema conjuntival y las fiebres en dengue suelen ser un poco más altas.
De acuerdo, y estos dos a la vez los vamos a tener que diferenciar de lo que va a hablar ahorita el doctor. Entonces es importante que en el ejercicio de la clase vayan detectando aquellos elementos diagnósticos que pueden hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Nada más para que tengan eso en mente. Zika, pues definitivamente ya lo vemos mucho menos, mucho menos. De hecho, recuerdo claramente cuando surgió el brote y después de eso, bueno, se diagnosticaron los primeros casos acá y después de eso, pues muy poco en realidad hemos visto de esto, pero se sigue viendo. Entonces hay que conocerlo, hay que tenerlo en mente. De igual manera, chikungunya. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por el aporte. Adelante, Robinson. Ok, vamos a hablar ahorita del chikungunya, que es el virus del género alfavirus de la familia Togaviridae y es transmitido de igual forma que los anteriores por la picadura de mosquito infectado del género Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los individuos desarrollan inmunidad prolongada que los protege contra la reinfección. En la patogénesis del mosquito, a través de la picadura, introduce los viriones a niveles intradérmicos y estos entran en los capilares subcutáneos. Ahí ocurre una replicación viral local al nivel de células que son susceptibles, como los fibroblastos, las células endoteliales y los macrófagos. Posteriormente, pasan a los nódulos linfáticos locales, donde también acontece la replicación. De aquí, el virus es drenado a través del conducto torácico a la circulación sanguínea hasta alcanzar los órganos diana, como el hígado, los músculos, las articulaciones y el cerebro. En el hígado se produce apoptosis y en los órganos linfoides adenopatías. En los músculos y articulaciones la replicación viral y la infiltración mononuclear provoca intenso dolor y artritis. Entre las características y síntomas y signos, los mosquitos adquieren el virus de un huésped virémico después de un periodo de 10 días, que es el periodo extrínseco. Puede transmitirlo a una persona susceptible, quien iniciará los síntomas después de un periodo de incubación intrínseco de 3 a 7 días. Pueden llegar a ser asintomáticos del 3 al 25% de las personas infectadas y la enfermedad se desarrolla de forma aguda o subaguda y crónica, sin tener ninguna preferencia por sexo ni la edad. Los neonatos, las personas mayores de 65 años y las que presentan algunas enfermedades crónicas como comorbilidades son las más susceptibles a desarrollar infecciones graves. La presentación clínica se caracteriza por la presencia de dos fases, aguda y crónica. En la fase aguda el paciente puede presentar síntomas o signos de fiebre en un 96%, escalofríos, temblores, cefalea, malestar general, mialgia, artralgia, artritis, rash, prurito, náuseas, vómitos, diarrea, inflamación en las partes blandas, anorexia, insomnio, úlceras orales, descamación, fotofobia o congestión conjuntival. Ahora ya en la fase crónica, algunos pacientes desarrollan artralgia, artritis recurrente, hiperpigmentación, fiebre recurrente, rash, pigmentación de las uñas, hipoestesia, fatiga crónica y periartritis escapulohumeral. Ya en el diagnóstico principalmente se debe tomar en cuenta criterios clínicos y epidemiológicos. Posteriormente también se puede realizar un hemograma porque suele haber leucopenia con linfocitopenia. La trombocitopenia es muy infrecuente y en este detalle constituye un elemento de gran peso para hacer el diagnóstico clínico diferencial con el dengue. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva generalmente son normales, aunque pueden estar ligeramente elevados. El diagnóstico confirmatorio es a través de la prueba virológica y serológica. En los primeros 3 días de la enfermedad puede lograrse el cultivo viral y el PCR en tiempo real, en la que se puede detectar las proteínas específicas virales, estructurales o no estructurales, y tiene una excelente sensibilidad y especificidad. Los anticuerpos IgM se hacen positivos entre el segundo y el séptimo día. Luego se puede detectar anticuerpos IgG a partir del séptimo día.
En los tratamientos, pues se recomienda se recomienda reposo e hidratación. No hay ningún tratamiento antiviral válido. Eh, en los adultos y en pacientes que no estén embarazados se puede dar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, loratadina. En menores de 5 años, diclofenaco, nunca utilizar en niños menores de 1 año. Ibuprofeno, solo utilizar en mayores de 6 meses y una buena condición de hidratación. El naproxeno, la loratadina, y de 6 a 12 años, la loratadina. No se aconseja el uso de aspirina por el riesgo de sangrado que puede llegar a tener nuestro paciente. Eso sería la presentación y la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Muy bien. La verdad es que contiene toda la información pertinente y ha sido un esfuerzo bastante bueno, en mi opinión, de sintetizar la información clínica que debemos conocer relacionada con estos 3 temas que al final, pues, son parte del diagnóstico diferencial de pacientes con fiebres y dolores articulares.